Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy, mis queridos amigos y hermanos, vamos a traer a ustedes una conferencia, la cual en ella vamos a mirar, a aprender en las Escrituras algo que en ella es evidente. Escúcheme bien, algo que en ella es evidente, claro, transparente, fácil de entender, ¿sí? Fácil de entender. Y de verdad no entiendo por qué hay personas que se les hace el mundo un enredo cuando se escuchan de este tema. Viendo que la Escritura enseña de una manera fácil, claro, muy bien explicado, sin necesidad de interpretaciones humanas acerca de este tema. El tema que hoy vamos a ver es una prueba más. Yo ya he publicado, he hecho ya varios videos, es más, he hecho debates con diferentes expositores de la Trinidad sobre este tema, y es que Jesús es el mismo Espíritu Santo, o que Jesús es el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a aportar una prueba más de que Jesús es el Espíritu Santo. Hemos titulado esta enseñanza otra prueba de que Jesús es el Espíritu Santo. Nosotros, cuando leemos las Escrituras, por ejemplo, vamos a mirar las Escrituras. Regáleme un minutico aquí. Cuando nosotros miramos las Escrituras fáciles de entender, de verdad, de una manera fácil, lo que se entiende en ella, vemos que ella nos enseña que solamente hay un solo Espíritu. Eso lo encontramos allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a mirarla. Vamos a mirar aquí, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. No vamos a extendernos mucho, solamente vamos a mirar la prueba, pero pues para ambientar un poquito el tema, vamos a mirar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, verso 13, nos dice esto. Capítulo 12, verso 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos dice esto. Mire lo que dice. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, la Escritura es clara al decirnos que hay un solo espíritu, un solo espíritu. Pablo también lo dice en la carta a los Efesios o a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, también nos dice eso. Y ahí no se refiere al espíritu humano, sino al espíritu con que fuimos, o se refiere a la unidad del espíritu. Efesios capítulo 4, ya vemos que solamente hay un espíritu, porque por un solo espíritu, no pueden haber dos o tres espíritus, ¿sí? Dos o tres espíritus no hay. Recordemos que Pablo dice que en Gálatas, capítulo 4, Pablo habla del Espíritu Santo, pero le da nombre propio. Gálatas capítulo 4,
verso 6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. O sea, el espíritu, ¿quién es? El Hijo. Y o sea, Jesús. No tiene otro. En Filipenses capítulo 1, verso 19, Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y ahí mismo, y en Efesios capítulo 4, verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. ¿Sí? Ese espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Vamos a leer aquí Efesios, capítulo 4. Verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu. Entonces no pueden haber dos espíritus o tres espíritus. ¿Sí? No pueden haber. Y vemos que Pablo le da el nombre, el Espíritu de Cristo, ¿sí? O el Espíritu de su Hijo, el cual fue enviado a nuestros corazones. Vemos eso. Pero lo que más ¿cómo podríamos decirlo así? Es en las traducciones bíblicas, lo más exacto sería traducirlo en las traducciones bíblicas. Por ejemplo, vamos a mirar Juan 14. Juan 14, vamos a mirar Juan capítulo 14, donde se habla del Consolador. ¿Sí? Juan 14. Mire lo que dice aquí, por ejemplo, Juan 14, verso 16. Dice, por ejemplo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Los exponentes de la Trinidad, cuando se les habla y aparece la palabra otro, ellos dicen es que es otro, refiriéndose a otro distinto, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y dicen otro. Pero el mismo verso 17, 18, 19, ¿sí? Y hasta el verso 22, digámoslo así, manifiesta quién es ese otro Consolador. No se refiere a otra persona, se refiere a otra manifestación de Jesucristo. ¿Sí? Otra manifestación. Recuerde que Jesucristo aquí les está diciendo que Él va a rogar, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Jesucristo está con ellos, en cuerpo, en carne, ¿sí? Está con ellos y les está hablando de que va a ir a ser morada en el cielo, como dice Juan capítulo 14, verso 1, ¿sí? Y que cuando Él vuelva, les tomará a Él mismo, como dice en los siguientes versículos. ¿Sí? Se les manifiesta y uno de ellos le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en este texto de Juan capítulo 14, Jesucristo está mostrando por qué en Él habita toda la plenitud de la deidad. Por eso cuando habla de otro Consolador, no se refiere a otra persona diferente o distinta, sino a otra manifestación. Ya no en cuerpo, sino en espíritu. Y vamos a ver el por qué. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora. O sea, ellos le conocen porque mora con ellos, o sea, vive con ellos. Y estará en vosotros, o sea, estará dentro de vosotros. Mire lo que dice el verso 18, ¿sí? Ya Jesucristo hablando en primera persona, se manifiesta a ellos como el Espíritu Santo. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él no está diciendo de otra persona, está hablando de Él mismo. O sea, ese otro refiere a otra manifestación de Él. Y vamos a ver por qué se usa la palabra manifestación. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo, mire, y yo en vosotros. ¿No? No habla de otro como si fuera esa otra persona. Habla de otro como otra manifestación, ya en espíritu. Por eso habla del espíritu de verdad. ¿Sí? Dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escuche bien, está hablando de una manifestación en espíritu. Y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ese otro está hablando es de otra manifestación de Jesucristo mismo, como espíritu, de Jesucristo mismo, otra manifestación de él mismo, ¿cómo? Como espíritu. ¿Sí? O sea, podemos decir que es el otro yo de Jesús. El otro es el mismo. ¿Sí? Ahora, recordemos que aquí, en Juan capítulo 14, verso 16, la palabra es, para hablar del otro consolador, es Paracletos. 16. Dice aquí, dice, y yo rogaré, eroteso, yo rogaré, tom patera, al Padre Kai, alón, y otro paracletón, y otro consolador, 2.6, él dará, jumin, a vosotros. Otro consolador, aquí la palabra consolador es paracletón. Pero ¿qué significa consolador? Significa abogado, consolador, intercesor, abogado. ¿Sí? Subraye bien esta definición de paracletón, ¿ya? Es abogado, abogado, señale bien. Jesucristo está diciendo aquí, mire, paracletón, abogado. Jesucristo está diciendo aquí, ya, en el verso 16, vamos a leerlo. Dice, y yo rogaré al Padre y dará otro abogado para que esté con vosotros para siempre. Se puede traducir abogado, ¿sí? Otro abogado. Pero ese otro abogado es el mismo, Porque dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mora, o sea, vive con ustedes. ¿Quién era el que vivía con ellos? Jesús. Y estará en vosotros, o sea, dentro de vosotros. Y Jesús mismo ratifica que ese otro consolador es el mismo. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Vendré a vosotros. ¿Ya? Verso 22, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿No? Y yo en vosotros. ¿No? Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré, o sea, ese Paracletos es otra manifestación ¿de quién? De Jesús. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces recuerde que Paracletos, ¿qué es? Abogado. ¿Sí? Mire, Paracletos es abogado. Entonces podemos traducir Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro abogado. ¿Sí? Otro abogado. Mire, se puede traducir así. Se puede traducir así. Y la Biblia, Torres Amat, lo traduce así. Escuche bien, lo traduce así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consuelo y abogado. Mire, abogado para que esté con vosotros eternamente. A saber, el Espíritu de verdad que en el mundo o el hombre mundano no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conoceréis, porque morará con vosotros y estará dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos, yo volveré a vosotros. Mire, mire, yo volveré a vosotros. Más claro no puede ser. Entonces conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Quien ha recibido mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y yo mismo, mire, y yo mismo me manifestaré a él. Yo mismo. Y digo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué causa hay para que te hayas de manifestar claramente a nosotros y no al mundo? O sea, está hablando desde otra manifestación de Jesús. Por eso Pablo dice el Espíritu de Cristo, que Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo y que por un solo Espíritu fuimos bautizados. ¿Sí? O sea, eso es normal. Porque Pablo sabía, por eso dice, porque el Señor es el Espíritu, el Señor. Y solamente en el Nuevo Testamento dice un Señor, Jesucristo. El Señor es el Espíritu. Entonces claramente nos está diciendo que que es el Paracletos de Jesús mismo en otra manifestación. Pero la cuestión no queda allí. Estamos hablando de la palabra Paracletos o Paracletón, como está ahí en el acusativo, ¿no? Que significa abogado. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consuelo y abogado para que esté con vosotros eternamente. Ahora, mire que se traduce abogado. Ahora, ¿quién es el abogado según la Biblia que nosotros tenemos? ¿Quién es ese abogado? Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, vamos a leerlo aquí. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: Tenia mou tautagrafo humin hina me amartete kai eantis amarte paracleton ejomen proston patera Jesu Cristo dicaion. ¿Qué quiere decir esto? Hijos míos, estas cosas os escribo a vosotros para que no pequéis. Y si alguno pecó o ha pecado, Paracletón, mire, es lo mismo que tenemos en Juan 14, 16. Paracletón, o sea, abogado, ¿no? Abogado. Tenemos para con el Padre. ¿Sí? ¿A quién? Jesu Cristo dicaion, a Jesucristo el justo. Abogado. Y esto lo traduce así, mire. Esto lo traduce así. Abogado. ¿Sí? Vamos a buscar aquí en la Reina Valera. Vamos a buscar primera de Juan capítulo 2 verso 1. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el paracletón? Recuerde que aquí está diciendo Juan 14, Juan capítulo, primera de Juan capítulo 2 dice que paracletón, mire, paracletón, abogado. ¿Sí? ¿Quién es el abogado? Jesucristo. ¿Y cómo traduce la Biblia Torres Amá? Traduce Juan 14, 16, donde dice: yo rogaré al Padre, os dará otro paracletón, abogado, para que esté con vosotros eternamente. Consuelo y abogado, para que esté con vosotros eternamente. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es? Según Primera de Juan capítulo 2, verso 1, el abogado que tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. O sea, estamos hablando del Espíritu que clama dentro de nosotros, Abba Padre. ¿Sí? Estamos hablando del Espíritu que clama dentro de nosotros, Abba Padre. Ese es el Espíritu de verdad. Por eso Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y me manifestaré a vosotros.
Ese otro está hablando del otro yo, ¿sí? De Jesús mismo. No está hablando de otra persona. Escúcheme bien, no está hablando de otra persona. No está diciendo eso. ¿Sí? Como vemos, dice Paracleton, es abogado. ¿Sí? Os dará otro Paracletón, otro abogado, como lo traduce la Biblia Reina, la Biblia Torres Amán. Aquí está. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consuelo y abogado para que esté con vosotros eternamente. Eso significa Paracletón. Y primera de Juan capítulo 2, verso 1 nos dice que ese abogado es Jesús. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. ¿Quién es el Paracletos? ¿Quién es el Paracletón? ¿Sí? Recuerde que Paracletón, como está aquí, mírelo, vea. Este Paracletón significa abogado, como está en Juan 14, 16. ¿Sí? Abogado significa, ¿no? Vamos a mirarlo, vamos a buscarlo aquí. Busquémoslo aquí en la Biblia, en las Biblias, en los códices. Juan 14, 16. Y miremos que es lo mismo, Paracletón. Dice Cago erotetzo ton paterakai alon Paracletón. Mire, aquí está el Paracletón, abogado. ¿Sí ve? Dice, y yo rogaré al Padre y dará, y otro consolador o otro abogado dará a vosotros. Mire, Paracletón, que es lo mismo que aparece aquí en primera de Juan capítulo 2, verso 1, Paracletón. Es el mismo. Entonces, ¿quién es el Paracletón? Jesucristo. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. Ahora, por ahí husmeando en comentarios bíblicos, encontré el comentario de un doctor, de este doctor, que Paracletos, la palabra del Espíritu Santo, dice así, en primera de Juan 2:1 es apropiado dar a Paracletos el significado de abogado, defensor, pero ya no lo es tanto en el cuarto evangelio, donde Paracletos es el Espíritu de verdad, 14 y 16. El intérprete, el maestro y el recordador, Juan 14, 26. El que había de venir cuando Jesús marchara, 17. En el cuarto evangelio, como el doctor G.H.C. MacGregor apunta acertadamente, el espíritu es el alter ego, o sea, el otro yo de Jesús. Mire, qué acertado esto. El espíritu es el alter ego, el otro yo de Jesús. Mire lo que dice ahí. O sea, este doctor G.H.C. MacGregor, hace un comentario y dice que en el cuarto evangelio apunta acertadamente, ¿sí? El espíritu es el alter ego, el otro yo de Jesús. O sea, no está hablando de otra persona, ¿no? No está hablando de otra persona, está hablando de otra manifestación, el otro yo de Jesús, otra manifestación de él. Por eso dice, y me manifestaré a vosotros, verso 21, y en el verso 22 dice, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pero sigamos leyendo, dice, el Paracletos, el Espíritu, es la constante, iluminadora, fortificante y habilitadora presencia de Jesús. Mire bien, mire qué comentario tan hermoso, ¿sí? Dice, en el cuarto evangelio, como el doctor G.H.C. MacGregor apunta acertadamente, el espíritu es el alter ego, el otro yo de Jesús. El Paracletos, el espíritu, es la constante, iluminadora, fortificante y habilitadora presencia de Jesús. Claramente por eso Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados, allí estoy yo. Sí, porque Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Para los que no sepan dónde está ese texto,
Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Porque el Señor, y solamente hay un Señor, ¿quién? Jesucristo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del Paracletos, estamos hablando del abogado, del otro, de la otra manifestación de Jesús. Por eso dice, y si alguno hubiere pecado, 1 Juan 2:1, Paracletón, abogado, Paracletón, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y dará otro Paracletón, dará otro abogado, como lo traduce la Biblia Torres Amat. Y yo rogaré al Padre y dará otro consuelo y abogado. ¿Quién es ese abogado? Primera de Juan capítulo 2, verso 1 se lo dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Recuerde que solamente hay un espíritu, un solo espíritu. Y esto acertado que encontramos. Se encuentra uno leyendo, mire. Lea para que se instruya. En el cuarto evangelio, como el doctor G.H.C. MacGregor apunta acertadamente, el espíritu es el alter ego, el otro yo de Jesús, el Paracletos, el espíritu. Es la constante, iluminadora y fortificante y habilitadora presencia de Jesús. ¿Sí? No es otro. Es Jesús es en su manifestación de espíritu. Es el espíritu. No es más. No es más. Aquí les dejo esta prueba de que Jesús es el Espíritu Santo. Esta es otra prueba. ¿Dónde la hemos visto? ¿Dónde está? La hemos visto en las palabras de Jesús en Juan 14:16. En el significado de Paracletos o Paracletón, ¿cómo está? En ambos textos, Juan 14:16, 1 Juan 2:1, que significa abogado. ¿Sí? 2, las traducciones bíblicas, Torres Amat nos traduce Juan 14:16 como el abogado. ¿Sí? Y 1 Juan capítulo 2, verso 1, traduce Paracletón como abogado. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo. Este comentario que hace el doctor MacGregor, dice que en el cuarto evangelio, como el doctor MacGregor apunta acertadamente, el espíritu es el alter ego, el otro yo, ¿de quién? De Jesús. El Paracletos, el espíritu, es la constante, iluminadora, fortificante y habilitadora presencia de Jesús. No es otra persona, es Jesús mismo. ¿Pero cómo? Como él mismo lo dijo, me manifestaré a vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, me manifestaré a vosotros. Y le dice uno de ellos, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Quién es el Paracletos? Jesús mismo. Aquí les dejo esta prueba de que Jesús mismo es el Paracletos. Ahí está, tanto en el griego como en las traducciones bíblicas. Ahí está. El problema no es mío, yo creo todas las escrituras. El problema de ustedes, amigos, si usted no lo cree, ¿ya? Si usted no lo cree, el que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios y prefiere creer en el hombre. Yo creo en Dios por encima de todas las cosas. Amo a Dios por encima de todas las cosas y creo su eterna palabra. Bueno, hasta aquí le queda esta conferencia a ustedes y espero que usted, mi hermano y amigo, me colabore. Hermano, colabóreme, por favor. Vamos a darle difusión a esta enseñanza para que todos nuestros hermanos y amigos crezcan en este conocimiento de la verdad, la única verdad de Dios, la cual es que Dios es uno, único y solo. Y su nombre, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Se despide de ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Recuerden, este es su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Por favor, suscríbete e invita a nuestros hermanos a que se suscriban a este canal de apologética unicitaria, ¿sí? De la única verdad de Dios, la unicidad de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.
Recuerden, les habló su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Dios les guarde.